Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos esos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Hoy nos unimos al resto de iglesias cristianas para revivir ese acontecimiento en el que Dios derrama su espíritu sobre la iglesia y la iglesia como tal toma forma, ¿no? Se echa a andar en aquel día de Pentecostés. Llegó el día de Pentecostés, una fiesta que antiguamente era una fiesta simplemente agrícola. Pero luego el judaísmo termina por vincularla a la recepción de la ley en el monte Sinaí, que fue un gran acontecimiento para el pueblo. La ley que guiaba al pueblo quedó grabada en piedra. Como hemos dicho otros años, en este mismo día, hoy no hablamos de una ley grabada en piedra. Hoy celebramos que Dios mismo se derrama en nosotros, que el Espíritu que nos guía a toda verdad hace de ti y de mí su templo. Y nuestra conducta, nuestra ética, parte del Espíritu, no parte ya de un código, digamos, rígido, que no entiende de circunstancias a la hora de aplicarse. Así que para nosotros Pentecostés no es la llegada de una ley, que como tal es una cosa, como sabéis, externo a nosotros mismos, que se nos impone y que tenemos que cumplir, que nos obliga, digamos, desde fuera de nosotros mismos, sino que Pentecostés es la venida del Espíritu, ese Espíritu que con Cristo y con el Padre forman uno y habitan recíprocamente, ¿se dice así? En lo que se llama la perijoresis, y que mira tú qué cosa más hermosa, qué cosa más especial, aparte de esa forma de habitar uno en el otro, en la Trinidad, también quieren formar parte contigo, integrándote a ti en esa relación íntima de amor. Que tú dirás, bueno, ¿y qué pinto yo? Aquí, ¿no? En este amor tan especial que tiene que haber en Dios, y me está incluyendo a mí. Es tremendo, ¿no? Ahora, la guía a la verdad, como recuerda el versículo 13 de Juan 16, viene del Espíritu que está en nosotros, ¿no? Especialmente en la unión de la comunidad cristiana, ¿no? Decía la semana pasada que el Espíritu nos ayuda en la interpretación de las Escrituras, nos da discernimiento, ¿no? El Espíritu, Dios en nosotros. Antes, en Navidad solemos recordar a Jesús como Dios con nosotros, ¿verdad? Emmanuel. Ahora estamos hablando de Dios en nosotros, en Pentecostés. Bueno, pues el Espíritu, Dios en nosotros, nos ayuda a discernir entre propuestas,
y camino, en nuestro día a día, las cosas que nos salen al paso. Damos gracias a Dios por estas maravillosas 4 paredes en las que nos estamos congregando, en lo bonito que puede ser un espacio protestante tradicional como este. Yo doy gracias a Dios, y además por la historia que tienen estas 4 paredes, ¿no? La comunidad que ha ido albergando a lo largo de tantísimos años. Pero tenemos que tener en cuenta que la consecuencia lógica de que el Espíritu Santo habite en nosotros es que somos templo suyo. No tenemos que ir a buscarlo dentro de 4 paredes. No tenemos que ir a buscarlo en un lugar sagrado. Es que el lugar sagrado somos nosotros. Otra cosa es, estar en comunión con otras personas llamadas a la santidad en Dios, pero puede ser aquí, puede ser en una casa, puede ser en un salón de actos, puede ser en la playa, puede ser, yo qué sé, en cualquier sitio, ¿no? Porque nosotros somos el templo de Dios, el templo del Espíritu. No tenemos que ir o caer en esa religión de consumo que nos satisface, ¿no? Haciéndonos creer que en determinado lugar tienen a Dios encerrado en un espacio sagrado. No es así. Tampoco tenemos que relacionarnos ya con Dios mediante un sistema de obediencia así como más artificiosa y de norma cumplimiento. Estamos en una relación más íntima y más especial. No quiere decir que no haya obediencia, sino que va de otra manera. La obediencia o el compromiso con Dios ahora funciona, pues, desde una relación súper íntima. Tanto es así que el propio Espíritu de Dios es derramado y habita en nosotros. Lo que estamos celebrando hoy es súper potente, muy potente. ¿Tú te das cuenta de nuestra realidad humana, de nuestras contradicciones, de lo que somos, y que Dios habita en nosotros? Pero bueno, ¿esto en qué esquema cabe? Pero es así. Por gracia es así. Jesús ya se lo anunció también, esto que estoy diciendo, a la mujer samaritana en el pozo. Le dijo aquello de que va a venir el día cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y se lo estaba diciendo a Jesús en respuesta a esa pregunta de qué templo era válido, de qué lugar sagrado era válido, ¿no? Si el templo de Jerusalén o el monte Gerizim, donde antiguamente hubo un templo, creo que en la época del siglo I ya lo que quedaba era ruinas de ese templo, donde antiguamente, cuando venían del Éxodo, Moisés mandó cruzar unas piedras cuando los israelitas cruzasen el Jordán. Pues mira, ni en un templo, ni en el otro, ni en el monte donde ya no queda nada. La verdadera fe, la verdadera adoración, se desenvuelve ya en la vida misma. Esto no va de espacios sagrados, por mucho que nos guste a nosotros cuidar nuestro patrimonio, y lo tenemos que seguir cuidando. Pero no va de eso. No es, muchas veces lo decimos, yo creo que tenemos esa costumbre, y a mí me parece una mala costumbre, decir que este salón es la casa de Dios. La casa del Señor somos nosotros. Especialmente cuando nos reunimos en el ámbito comunitario, somos nosotros la casa del Señor. Bueno, recordad que la semana pasada leímos aquello que decía: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo no viene para que tú puedas creerte superior a otras personas o ser como exclusivista. El hecho del derramamiento del Espíritu es sobre toda carne, lo cual de ahí nos da un filón grande para explorar eso, ¿eh? Cuidado con los exclusivismos, que un don, es una gracia, un regalo, por lo tanto es algo no merecido. El Espíritu viene a nuestra vida por gracia, y hay predicadores que son comerciantes de esa gracia. Cuidadillo. Uno de los motivos de que el Espíritu está con nosotros, o en nosotros, es para guiarnos a la verdad. Otro motivo es para darnos apoyo y consuelo. Paráclito, hemos leído antes, se traduce como consolador, aunque en otras versiones de la Biblia se traduce también como abogado, como defensa, como intercesor. Podría ser también. Otro motivo, y hice hincapié la semana pasada y vuelvo a hacerlo esta semana, otro motivo es misionero. Es capacitarnos para ser testigos de Cristo.
Y este motivo tiene gran importancia. No es que yo sea muy cabezón con esto. Las antiguas cosas que he citado son cosas que nosotros recibimos, ¿vale? Pero esta intención misionera no es algo que recibimos, es algo que nos toca dar de nuestro tiempo, del mensaje, de nuestro bolsillo. Nos toca darnos a nosotros mismos, siguiendo el ejemplo de Cristo que se dio enterito. Porque del Espíritu hay que dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. El Espíritu Santo no se vive de manera individualista, consumista o yo qué sé. Algunos piensan, permitidme lo que voy a decir, yo sé que suena muy escandaloso, pero es como una especie de corriente que se ha metido en nuestro mundillo evangélico. Pero el Espíritu Santo no es marihuana espiritual, para que tú estés como en éxtasis en tu soledad. No es para alcanzar el nirvana individualmente. Aunque el Señor muchas veces hay que reconocer pues, que nos regala momentos íntimos y de su presencia, que son muy bonitos, que son especiales, que nos recargan, pero la fe cristiana y el Espíritu en ella nos empuja a salir de egoísmo, de salir de individualismo y compartir con otros. Es compartir la vida. La fe cristiana es comunitaria. Y la fe cristiana no solamente es comunitaria aquí, entre nosotros, o aquí o donde sea, pero entre nosotros, sino que es una fe que se abre afuera y se proyecta a la misión con los de afuera. Por eso el Espíritu nos capacita para ser testigos. Nos lleva a testificar lo que has conocido, o sea, a Cristo. Hay poder en el Espíritu. Hay poder en el Espíritu. Nos da poder. Pero como dije el domingo pasado, no es un poder para que tú vayas por ahí de superhéroe. No. Es poder para la comisión de dar testimonio y extender el reino de Dios, el reino de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu. Ese reino que nosotros estamos viviendo ya, por adelantado, en esperanza, y que tratamos de construir aquí, en el ahora. ¿Por qué? Porque tenemos fe de lo que viene, y en el Espíritu tenemos esa seguridad. El Espíritu Santo va a conducir a la Iglesia al cumplimiento de la promesa, por fin, ¿no? Y lo decía el domingo pasado, de que serían benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Y fíjate, sin importar el tipo de familia, y suena escandaloso, pero es que esta promesa de que serían benditas todas las familias de la tierra se lo hace a la familia de Abraham, que era una familia polígama. Y tú dices, ostras, ¿no? Todo. Pues mira, aquí no se excluyen familias. Recordábamos hace un momento el tema de la ley. En el monte Sinaí se mostraba un fuego que descendía y representaba la presencia de Dios, según Éxodo 19, en el versículo 18. Y de ahí, ¿no? Con la ley y tal, desde el monte, pues ahí nace el pueblo de la alianza. El contraste está en que ahora, mediante las lenguas de fuego, el pueblo del nuevo pacto nace del Espíritu que desciende no a la montaña, sino a cada uno de nosotros. Y decíamos que la antigua alianza se sostenía en la ley, pero ahora la nueva, ratificada en la cruz y en la resurrección de Jesús, se manifiesta por ese propio Espíritu de Dios en nosotros. Vosotras y vosotros sabéis que en los tiempos del Antiguo Testamento, bueno, antes cantábamos, ¿no? Yo canto como David, o yo, ¿no? En el Antiguo Testamento solo algunas personas elegidas, algunos profetas u otros personajes, como David, que era un rey, son privilegiados en tener durante un tiempo al Espíritu Santo para determinadas funciones. Es como que el Espíritu va y viene. Normalmente pues para dar un mensaje o para hacer un acto importante, pero ahora en Cristo, desde Pentecostés, el Espíritu Santo se democratiza a todas y todos los creyentes. Todos podemos participar de esa experiencia íntima de unión con Dios, y no como una cosa pasajera que va y viene, sino que el Espíritu ya reside en nosotros.
Por eso la doctrina evangélica, y cuando digo doctrina evangélica no soy como muy exclusivo de esta tradición denominacional. La doctrina evangélica en general, tanto si eres bautista, pentecostal, reformado, lo que sea, no hace caso a los que se presentan hoy en día como iluminados, que están en un estatus espiritual más arriba que el resto de creyentes, como si desde ahí pudieran mirar hacia abajo y vernos a los demás como si estuviéramos en un estatus inferior. Tened cuidado con los que van de gurús, que dan nuevas revelaciones y se creen unos ungidos especiales. No hagáis caso, todas y todos hemos sido ungidos con un mismo espíritu. Otra cosa es que tú, en tu relación con ese espíritu, pues lo lleves de una forma u otra, pero tú no eres menos. Ese milagro de Dios en tu vida no es menos que lo que Dios ha hecho en otras personas. Y quizás penséis que yo soy muy pesado en el tema este misionero, pero fíjate cómo en el relato de Pentecostés el Espíritu capacita para dar ese testimonio de Cristo a los partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, Capadocia, de Ponteo, Asia, Frigia, Panfilia, regiones de África más allá de Cirene, a romanos. Antes leímos el texto de la Torre de Babel, donde la humanidad queda como desgajada, ¿no?, en diversos lenguajes e incomprensiones mutuas. Ahora, en Pentecostés, el Espíritu ofrece la capacidad desde las diversas lenguas de hacer una humanidad reconciliada, que va a ser un solo cuerpo en Cristo. Hoy que vivimos en el contexto de una guerra entre países encima cristianos, más necesitamos de un Pentecostés. Si no, seguimos estando todavía en ese Babel de incomprensión y de ruptura entre pueblos. No tiene ningún sentido, de verdad, la guerra no tiene sentido. Ya sabéis, porque lo recordamos anualmente, esta serie de personas que aparecen en el texto que habían llegado para las fiestas eran sobre todo judíos. Eran judíos y judíos de la diáspora que venían de los distintos países de donde estaban dispersos, pero también había prosélitos, es decir, paganos convertidos al judaísmo, y también había temerosos de Dios, que eran paganos, extremadamente simpatizantes con el judaísmo, pero que no estaban circuncidados, ¿no? Había esa variedad. Y aquella primera iglesia en Pentecostés fue capacitada para proclamar el Evangelio en esas distintas lenguas en función de la procedencia de la gente que estaba allí en Jerusalén para aquella fiesta. Cada persona, indistintamente del lugar de donde había venido, indistintamente de la lengua que hablasen, cada persona pudo oír la buena noticia del Evangelio, llamándoles a participar del reino de Dios. Lo dije hace 2 años y lo vuelvo a decir. Hoy en día, en vez de hablar un lenguaje religioso, rebuscado, que ya la gente no comprende, tenemos que dejar que sea el Espíritu el que nos haga hablar el lenguaje de nuestra sociedad, para ser comunicadores eficaces de esta buena nueva. Pidamos hoy la frescura del Espíritu capacitador de Dios para ser comunicadores auténticos del Evangelio. Y no solo es anunciar con palabras, porque ser testigos de Cristo es también dar abrigo al que tiene frío, dar comida al que tiene hambre, dar una de tus túnicas al que no tiene ninguna. No se puede separar el mensaje de la acción. El reinado de Dios se expande con palabras y con hechos. A veces nos sentimos poca cosa. Yo el primero. Nos sentimos limitados, vemos nuestras incapacidades. Y yo de incapacidades tengo bastante. Pero es importante ver que esto no va de nosotros, va de la capacitación del Espíritu, que es quien realmente comunica y guía a las personas a toda verdad. De nuestra parte se espera de buena disposición y la alegría de transmitir aquello que se ha revelado en nuestra vida, que la dota de sentido y de salvación. ¿Qué impedimento tenemos para dar a conocer a Cristo? Si hasta Dios coge nuestras debilidades y las transforma en fortaleza. Y sabiendo esto también,
que las conversiones de las personas no dependen de nosotros, sino de Dios mismo, podemos descansar y confiar, pues eso, que las conversiones de las personas no vienen de nuestra persuasión, ni de nuestro proselitismo machacón, sino de la obra del Espíritu, que nos mueve a dar testimonio y mueve a los otros a toda verdad, ¿no? Como se dice, y a esa convicción de necesidad, de pecado, ¿no? Que se dice, de necesidad de Cristo. Y está súper bien que se escriban guías y libros de ayuda para la misión, para la evangelización y todo eso, son buenos. Pero en realidad la misión a la que el Señor nos llama no depende de recetas humanas, precocinadas y artificiales, ni de nuestra insistencia. Depende del poder capacitador del Espíritu, que es el que da convencimiento a las personas y que nos da a nosotros las palabras en el momento indicado. Nosotros, y me acuerdo de las palabras que me compartía Pedro de lo importante que es este día de Pentecostés, nosotros en la iglesia de hoy somos fruto del milagro de Pentecostés que hoy recordamos, y al mismo tiempo somos agentes del milagro que continúa transformando la vida de muchas personas, y cuando nosotros ya no estemos, pues habrá dado sus frutos y seguirá hacia adelante. El milagro de Pentecostés continúa, no fue aquel día y ya está. Sigue, porque sigue la iglesia, sigue el Espíritu de Dios en nosotros. Así que animémonos con ilusión para dejarnos dirigir por este Espíritu de Dios que ha venido a nuestras vidas, y así con esta misma ilusión trabajar en la misión que tenemos por delante, que es una misión alegre. Soli Deo Gloria.